Bienvenidos a la segunda parte del repaso de la historia de Al-Ándalus. En el vídeo anterior hemos visto la evolución desde el reino visigodo de Toledo al califato de Córdoba, con Abderramán III. Vimos en clase que Córdoba se convirtió en una de las ciudades más importantes de la Europa del momento, con cerca de 300.000 habitantes, cómo eso se traducía en monumentos como el Palacio de Medina Zara y la Mezquita de Córdoba, monumento que hemos analizado y que tenemos que tener las diferentes partes de la mezquita en nuestro cuaderno. También hemos visto cómo este esplendor se traduce en aspectos como la ciencia, la medicina, astrología, el legado clásico y la biología, aspectos que van a experimentar un gran desarrollo gracias a Al-Ándalus. Tenemos que tras la muerte de Abderramán III llegó el califa Al-Hakam II. Al-Hakam se centró sobre todo en hacer grandes impulsos a la cultura y al arte. Uno de los aspectos más importantes fue la ampliación de la mezquita de Córdoba, que refleja la importancia de la Córdoba del momento. Pero bien, este califato no dura para siempre. Tras su muerte, se llega a un periodo de crisis y descomposición del poder. Tenemos a Hisham II, que llegó al poder con el título de califa con solo 8 años. Como os podéis imaginar, una persona que tiene 8 años y está en el gobierno, por muy bien que lo haga, pues va a tener sus problemillas. Entonces, lo que hizo fue designar a Almanzor como primer ministro, el título de Hachib, que se hizo muy popular, gracias a que hizo grandes campañas militares. Al hacer muchas campañas militares, que en su momento se llamaban razias y aceifas, un término que tenéis que tener estudiado porque viene dentro de las cuestiones de Quizlet, lo que consiguió fue una gran popularidad, ya que la gente que le seguía en estas campañas atacaban ciudades importantes cristianas, las saqueaban, conseguían un botín y volvían a su terreno. Entre estas razias tenemos la de Santiago de Compostela, la de León y la de Barcelona, entre otras. Pero tenemos que Almanzor muere en Medinaceli en el año 1002. Esto llevó a que se dieran luchas por el poder, por controlar el título de califa de Al-Ándalus. Estas luchas llegaron a un punto en el que el propio califato se dividió en pequeños reinos, que se llamaban taifas. Taifa significa partido, acordaros, cuando se divida en taifas lo que significa. Hemos pasado de tener, como vemos en esta diapositiva, un terreno bien controlado por el califa, a un terreno dividido, donde cada taifa era controlada por una familia. Entre estas taifas podemos destacar la de los abadíes en Sevilla, los aftasíes en Badajoz y los balansíes en Valencia. Bien, estas taifas se van a enfrentar entre sí, con lo cual los reinos cristianos, que no eran tontos, van a aprovecharse de esta división para ir ganando territorio. Para evitar que una taifa rival o otro reino cristiano te atacara, lo que solían hacer era pagar unas parias. ¿Qué son las parias? Pues las parias son tributos económicos pagados a los reinos cristianos o a otras taifas rivales para evitar ser atacados. Aquí tenemos, pues como una taifa es atacada por otras dos taifas o dos reinos cristianos, les pagas un dinero y con ese pago del dinero de la paria pues tienes la paz y la tranquilidad. Pero esto, que parece bueno, tiene un problema. El problema es que para pagar las parias tienes que subir los impuestos a la gente. Como subes los impuestos, la gente está descontenta y se traduce en protestas y revueltas. Para evitar estas revueltas tienes que pagar más parias para que te ayuden y así consigues la paz. El problema es que esto genera un círculo vicioso y que va a provocar que las taifas sean cada vez más y más débiles, y los reinos cristianos van a aprovecharlo para expandirse. Bien, entre esta expansión de los reinos cristianos, como podemos ver en este mapa, los reinos cristianos ya han conquistado una gran parte de los reinos de taifas. La taifa más importante fue la taifa de Toledo. Recordamos que cuando los visigodos estaban ahí, era el reino visigodo de Toledo y Toledo era la capital, por lo cual la taifa de Toledo era muy importante desde un punto de vista simbólico. Esta taifa fue ocupada por la taifa de Badajoz y recuperó su independencia. Pero esta independencia no dura para siempre, ya que los reinos cristianos, aprovechando estos enfrentamientos entre las parias, entre las taifas, tenemos al rey Alfonso VI de Castilla, que conquista Toledo. Ante esta conquista, el resto de taifas se vieron ampliamente sorprendidas, y ello motivó que las taifas de Sevilla, Badajoz y Granada solicitaran la intervención de los almorávides en su ayuda.
Pero ¿quiénes eran los almorávides? Pues los almorávides eran una federación de bereberes del Sáhara. Sáhara, como vemos, está por aquí. En el 1086 cruzaron el estrecho para ayudar en la lucha contra los cristianos y tras frenar al rey Alfonso VI, integraron al Andalus dentro de su gran imperio norteafricano. Acordaros, como una curiosidad más, almorávide significa moravito, que es un monje soldado, por lo cual esta gente va a ser extremadamente religiosa. Eso va a generar el rechazo de la propia población. Vamos a tener sus características. Una de estas va a ser la que os acabo de comentar, el extremismo religioso, ya que la gente no va a ser tan extremista, con lo cual la gente que vivía en el Andalus no le va a apoyar al 100%. Luego tenemos otras cosas buenas. Como era parte de un gran imperio, su economía mejoró, además que llegaba el oro de Senegal, del sur, y también crearon un régimen político militarista, o sea, soldados por todos los lados, con lo cual pararon el pago de parias a los reinos cristianos. Ahora tenemos los segundos reinos de taifas. ¿Qué ha pasado con los almorávides? Pues como eran tan impopulares por su extremismo religioso, porque era muy militarista todo y eso también acabó derivando en serios problemas, pues se expandieron las revueltas por todo el territorio, se dieron unos segundos reinos de taifas con nuevas parias y con el mismo problema que hemos comentado antes, y se volvió a la misma situación. Tenemos segundos reinos de taifas con los reinos cristianos que hemos visto que se han expandido ahora muchísimo más, y en este caso lo que van a hacer es contactar con los almohades, que son otra federación de tribus bereberes que, tras acabar con los almorávides, se pasaron al Andalus para ayudar. Y tenemos ahora los almohades. Hemos visto almorávides primero, almohades después. Estos señores consiguieron someter el avance de los cristianos, como lo vemos aquí en la península ibérica. La economía del Andalus vive un nuevo momento de expansión y es un momento en el que consiguen frenar otra vez el avance de los cristianos. Pero tenemos un problema, esto no dura para siempre, porque tenemos al Papa Inocencio III que autoriza una cruzada para que todos los reinos cristianos de la península ibérica, reinos cristianos de fuera, se unan y luchen a tope para derrotar a los almohades. Problema, reinos como el de León o el de Portugal no se unen porque pensaban, como el reino este en naranja de Castilla siga bajando hacia abajo, nos van a dejar encajonados y no nos interesa. Con lo cual, esto es un ejemplo muy claro de cómo no todo en la historia de Al-Ándalus es cristianos contra musulmanes, sino que cada uno va luchando por su propio interés. Y la batalla más importante que tenemos, que autorizó este señor, Inocencio III, fue la batalla de las Navas de Tolosa, que la hicieron pensando en vosotros, para que el día de mañana fuera fácil aprendérselo. Dijeron, bueno, pues en vez de en el 1211 o en el 1213, lo hacemos en el 1212. Así que es una fecha que tenéis que aprenderos para siempre, porque esto nos gusta mucho a los profesores de historia preguntarlo en los exámenes. Esa batalla fue importante porque, si os fijáis otra vez en el mapa, esto es la puerta de entrada a Andalucía. Una vez entres por aquí, por Jaén, es todo valle hacia abajo y es mucho más fácil de conquistar. Pues ¿qué es lo que pasó? El Imperio Almohade se ve sobrepasado por esta situación. Ya os he comentado que el Reino de León y el de Portugal no participan, y también tenemos taifas opuestas a la de los propios almohades. Por ejemplo, en esta parte de aquí, donde está a día de hoy Murcia, había una taifa que no se llevaba bien con los almohades. Dijo, pues me rebelo, me uno a los cristianos y perfecto, seguimos conquistando y me independizo. Y llegamos a los terceros reinos de taifas. Madre mía, qué de nombres y qué jaleo tenemos aquí, pero bueno, es muy sencillo. Almorávides, almohades y entre medias taifas. Pues tenemos que tras el desastre de las Navas de Tolosa, el imperio almohade desaparece y se crean estos terceros reinos de taifas. Van a destacar la taifa de Murcia, la de Sevilla y sobre todo el reino nazarí de Granada. Ese os sonará más porque es el que más dura. Pero bueno, al igual que como hemos visto anteriormente, lo que vamos a tener son reinos débiles que van a pagar parias, que van a pegarse entre ellos, y esta debilidad va a ser aprovechada por los cristianos para expandirse. Vemos aquí en el mapa que ya se han expandido mucho más, ¿no? Y llegamos al reino nazarí de Granada, que es un reino creado por Mohamed I, que va a expandir su territorio por Málaga y Almería. Acordamos que aquí a la derecha estaba la taifa de Murcia, que va a ser conquistada por parte del reino nazarí de Granada. Ahora,
El reino nazarí de Granada es importante porque se alía con el reino de Castilla. Son amigos, son besties. Entonces, cuando alguien vaya a atacar al reino nazarí de Granada, por ejemplo, si León tiene intención de atacar al reino nazarí, pues Castilla le va a defender. Si otra taifa va a atacar al reino nazarí, pues Castilla la defiende. ¿Por qué hace eso? Porque así Castilla se asegura que le van a pagar unas parias de forma regular. Pero ¿qué pasó? Que esta amistad no dura para siempre. Cuando aquí conquistan Tarifa, tenían acordado que esto se le iba a dar al reino nazarí de Granada. Pero el rey de Castilla dijo que ni de broma les daba eso, se enfadaron y dejaron de ser amigos. Con lo cual tenemos que la amistad cae y se enfrentaron con el propio reino nazarí en importantes batallas como la batalla del Estrecho. ¿Para qué? Pues para evitar que llegaran nuevas tropas africanas de África. Tenemos que durante algunos momentos la riqueza de Granada estaba sometida al pago de parias de Castilla, pero también va a frenarse el avance de estos reinos cristianos porque si Granada tiene mucho dinero, pues nos va a dar parias, con lo cual no nos interesa conquistarlo porque es dinero que tenemos seguro. También pasaron cosas importantes en los reinos de Castilla. Por ejemplo, la guerra civil de Pedro el Cruel, esto lo comentaremos en el siguiente tema. La peste negra, que claro, si se empieza a morir la gente por todos los lados, no es plan tampoco de ponerse a matarse, ¿no? Y el apoyo de los benimerines, que los benimerines son pues otros señores del norte de África que son amigos del reino nazarí de Granada, con lo cual no es el momento para meterse en una guerra con el reino nazarí. Este periodo es el momento de máximo esplendor nazarí, cuando los reinos cristianos están frenados, ya que se gana mucho dinero gracias a los puertos, a la industria de la seda, y tenemos ejemplos como las que podemos ver en pantalla, ¿no? Me imagino que esto lo reconoceréis. Es la Alhambra de Granada. Alhambra que tenemos que estudiar y que tenemos que analizar en clase también. Pero este reino nazarí no va a durar para siempre. En el siglo XV se da una constante situación de guerra civil por el poder. Los reinos cristianos ya habían dejado de luchar entre ellos. Tenían mucha fuerza y estaban decididos a tomar en los últimos territorios. Y llegamos ya al 2 de enero de 1492, cuando Boabdil, que fue el último rey nazarí, rindió la ciudad de Granada, que la podemos ver al fondo de este cuadro, a los reyes católicos, el 2 de enero de 1492. Y aquí tenéis la entrega de las llaves. Bien, pues con esto hemos visto lo que es la historia de Al-Ándalus desde el Emirato dependiente, el Emirato independiente, Califato, y los posteriores reinos de taifas y los imperios almorávide y almohade. Sé que es un poco jaleo, pero bueno, es importante tener todo esto claro y hacernos en nuestro cuaderno una línea del tiempo. Importante porque, claro, imaginaros que el profesor tiene que comprobar vuestros conocimientos, tiene que saber si las terceras taifas van antes de que los almorávides, que los almohades. Entonces, si hacemos una buena línea del tiempo como esta en nuestro cuaderno, nos puede servir mucho para el examen. Tenemos otros aspectos como la vida en Al-Ándalus, que comentaremos en los siguientes vídeos, los diferentes grupos sociales, la economía de Al-Ándalus, el desarrollo cultural y científico, que lo mencionamos al principio del vídeo de pasada, y el arte en Al-Ándalus. Así que para el siguiente vídeo profundizaremos en estos aspectos y lo dejaremos todo atado y bien atado para sacar una muy buena nota en nuestro examen. Así que a trabajar y a seguir estudiando. Un abrazo, chicos.